¿por qué ese empeño en defender a los oprimidos en los países en materia de información, de libertad de expresión, de libertad de prensa? ¿A qué obedece eso? Quizá tiene que ver con mi vocación. Mire, un escritor sin libertad de expresión pues queda prácticamente anulado. Creo que en ninguna profesión se vive de una manera tan dramática, tan neurálgica, la necesidad de libertad para poder expresarse, para poder comunicar, para poder crear. Las historias que uno cuenta muchas veces rompen ciertos límites, se enfrentan a ciertos prejuicios o a ciertas convenciones, y en el momento que la libertad se angosta, se estrecha, creo que no hay ninguna actividad que se resienta más, que sufra más por esa limitación de la libertad que la literatura. Quizá eso ha hecho que para mí la libertad sea tan absolutamente indispensable. También el hecho de haber nacido en un país que ha padecido tantas dictaduras, ¿no? Desgraciadamente yo nací en una dictadura. Mi infancia y juventud fueron vividas bajo un gobierno dictatorial, cuando todos los partidos políticos estaban fuera de la ley. ¿Qué gobierno precisamente? El gobierno de Odría, Odría, la dictadura sí, de Odría, el Odría, ochenio, ¿no? Que fueron 8 años desde el año 48 hasta el 56. A mí me tocó desfilar en la Semana de la Patria del dictador Pérez Jiménez, cuando el invitado era el dictador Odría. Eran íntimos amigos. Eran íntimos amigos. No le hago esa referencia. Yo recuerdo en el colegio colegio militar en el que yo estudié, pues recuerdo que constantemente recibíamos visitas de funcionarios venezolanos del gobierno de Pérez Jiménez. Sí, sé que tengo muchas razones para amar la libertad. Solo para decirle eso, para que sea un testimonio en nuestro país de que pues había esa relación de las muy estrecha, efectivamente. Sí. Entonces, el haber sentido usted eso, quiso o quiere que no sucedan esas cosas. Que no vuelva a ocurrir ni en mi país ni en el resto de América Latina. Y yo creo que afortunadamente América Latina va en esa dirección, ¿no? Creo que hoy día pues hay muy pocas dictaduras en comparación con lo que era América Latina cuando yo era joven. Hoy día realmente quedan muy pocas dictaduras y hay democracias que no son muy perfectas, pueden ser muy imperfectas, pero de todas maneras una democracia imperfecta es preferible a una dictadura perfecta, ¿no? Carlos Alberto Montaner refería que habían dictaduras electas, ¿no? De que el voto estaba llevando a poderes muy autoritarios, como el que hemos estado viviendo aquí en los últimos 15 años. Pues es verdad, hay, digamos, la democracia por sí misma, si no está constantemente renovándose, enriqueciéndose a través de la experiencia, puede esclerotizarse y derrumbarse. Eso es un fenómeno que también se da, de tal manera que hay que mantener siempre la vigilancia alerta. Llevar esa bandera de la libertad, llevar esa bandera contra los gobiernos autoritarios, provoca que muchos de esos gobiernos digan que se están entrometiendo en sus cosas, que se están metiendo en sus fronteras. A usted también lo han acusado, es decir, a quien quiere defender la libertad de lo que está pasando hoy en Venezuela. Mire, si los venezolanos no se hubieran entrometido en lo que ocurría en el resto de América Latina, todavía seríamos colonias, ¿eh? Gracias a que los venezolanos se derramaron por toda América del Sur. Importante. América del Sur se liberó de la colonia y alcanzó la independencia. Creo que hay entre nosotros, los latinoamericanos, suficientes denominadores comunes para que esa visión estrecha de campanario del nacionalismo pues no sea aceptada, yo creo, por los latinoamericanos conscientes. Creo que es bueno que los latinoamericanos opinen sobre lo que ocurre en los otros países, porque en el fondo, digamos, la fraternidad latinoamericana es una realidad. Tiene que ver con nuestra historia, tiene que ver con nuestra problemática, tiene que ver con la lengua que compartimos, sobre todo con aspiraciones que son muy semejantes de país a país. Creo que la diversidad es una forma de riqueza, pero que no conspira contra la unidad latinoamericana. Hemos visto a veces que Venezuela, que fue no solamente en esa ayuda que dio para que la libertad en aquella época acabara con el colonialismo y con los imperios y todo esto, recibió mucha gente aquí, y sentimos a veces que muchos de esos países donde esa dirigencia que aquí estuvo, de Argentina, de Chile, de Perú, de otras partes, de Brasil mismo, a veces no responden con el mismo cariño, compromiso, esfuerzo que debieran hacer para ayudar a que la libertad aquí se imponga. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Creo que es esos gobiernos democráticos, sobre todo, que han mostrado una pusilanimidad vergonzosa frente al caso de Venezuela, pues deben ser criticados.
deben ser criticados de una manera muy clara, muy explícita, pero al mismo tiempo creo que la actitud de esos gobiernos pusilánime, aparentemente neutral frente a lo que ocurre en Venezuela, no tiene el respaldo de sus pueblos. Yo diría que la gran mayoría de los países latinoamericanos hoy en día, en lo que es sociedad civil, en lo que es juventud, se siente muy solidaria de los venezolanos que están luchando por democratizar a su país, ¿no? Alguna vez llamaron al petróleo el excremento del diablo y pareciera que ese excremento del diablo ha comprado voluntades en muchas partes. Sin ninguna duda. Ha sido una política muy clara y que ha dado sus frutos en cierto sentido con algunos países, sin ninguna duda, pero también ha contribuido a arruinar a Venezuela, ¿no es verdad? Ha sido un despilfarro de las riquezas nacionales que ha empobrecido muchísimo a Venezuela. Yo estoy de acuerdo con la solidaridad, creo que los países deben ser solidarios entre sí y desde luego que es una actitud generosa, idealista, ¿no? Ayudar, digamos, al hermano desvalido. Así es. Pero utilizar, digamos, la riqueza que pertenece a un pueblo para conseguir mediatizar o incluso sobornar a otros gobiernos, no creo que sea una política que cuente con el respaldo de la mayoría popular. En todo caso, debería ser consultada a ver si realmente cuenta con ese respaldo, ¿no? Creo que esto sí ha ocurrido y ha ocurrido no solamente en el caso de Venezuela, sino en muchos casos otros también, ¿no? Sí, yo vengo insistiendo hace muchos años que nosotros estamos ahorita en una separación del resto del mundo de 30 años, una brecha generacional, una brecha tan grande como 30 años. Y dirán, ¿por qué 15 años nosotros para atrás y el mundo 15 años hacia adelante? Entonces estamos viendo que hay una brecha que creo que por eso es que protestan. Básicamente el interés principal de todos estos estudiantes es pensar en su futuro, claro, y ver que el futuro, no convertirlo en una bandera política, sino pensar en el futuro de jóvenes que sienten que el país se les perdió, se les está perdiendo y no quieren que se hunda más. Así es, yo creo que esa es sí una lectura muy exacta, muy fiel de lo que está ocurriendo. Creo que esos jóvenes ven un futuro empantanado, un futuro sin oportunidades, y que esa frustración pues los ha movilizado a luchar por una sociedad distinta en la que puedan materializar sus sueños, sus ideales, ¿no? Algo que es hoy día perfectamente posible, está al alcance de cualquier pueblo, incluso de pueblos huérfanos de riquezas. Hay muchos casos de países que prácticamente no tienen recursos y sin embargo están en la vanguardia porque han sabido aprovechar las oportunidades que ofrece nuestro tiempo. Mire usted el caso de Venezuela con las extraordinarias posibilidades, potencialidades que tiene. Pues si hiciera la buena política, es un país que podría quemar etapas y muy rápidamente alcanzar el progreso, el desarrollo, la modernidad, pero a condición de seguir los buenos ejemplos y no los ejemplos malos y fracasados, ¿no? Así es, que bueno, que básicamente la inspiración, lo escribía Moisés en estos días, cómo Venezuela se entregó a Cuba y Cuba ahora, inclusive hasta el Fondo Monetario y otras instituciones que vigilan la economía, le están poniendo algunas condiciones porque sienten que la dependencia de Venezuela se le puede acabar en algún momento. Exactamente, y los propios cubanos están haciendo esfuerzos hoy en día para introducir formas de capitalismo que no pongan en peligro su régimen, porque sienten que si no van a morir de hambre. Esa es literalmente la situación de Cuba, ¿no? ¿Cambió Vargas Llosa después del premio Nobel? ¿Es el mismo Mario Vargas Llosa? Un poco más viejo, más asediado, con menos tiempo libre para poder trabajar en mis cosas, pero bueno, al mismo tiempo pues siempre con mi vocación adelante, que es la que antepongo yo a todas las otras obligaciones, ¿no? Ahora, su última obra histórica totalmente, ¿qué está tramando? ¿Qué está haciendo? ¿Está escribiendo todavía? ¿Le queda tiempo? Sí, todavía voy a seguir escribiendo hasta que tenga uso de hasta que el último aliento, ¿no? Sí. Yo espero a morirme con la pluma en la mano. Mire, he escrito una obra de teatro que era una vieja idea que me daba vueltas y finalmente he conseguido concretarla, que era una adaptación de los cuentos de Boccaccio, del Decameron, al teatro. He escrito una obra que se llama Los cuentos de la peste, que está más o menos terminada y que con un poco de suerte debería estrenarse a fin de año en Madrid. Pero a usted le ha gustado el teatro, usted vino aquí a la Siempre presentación. Siempre me ha gustado el teatro, usted vino claro. a la presentación aquí de una de sus obras y fue el invitado hasta de 2 obras mías he venido aquí a Venezuela, sí. Una de ellas se estrenó, Katy y el hipopótamo, por ejemplo, se estrenó hace cuando había en Venezuela un festival de teatro internacional importantísimo, era uno de los festivales de teatro más importantes del mundo. Ahí se estrenó Katy y el hipopótamo, y después he venido también más recientemente, hace como 3 años,
para ver el estreno de una obra más bien menor, con pocos personajes, que se llama Al pie del Támesis. Sí, exacto. Esa fue la presentación que hicieron en el Teatro Trasnocho, que ustedes Así fue además un invitado de honor esa vez. Ahora, viendo lo que acaba de suceder con el Gabo García Márquez, otro premio Nobel, escritor, amigo, etcétera, ¿cómo debemos recordar o cómo recordar a usted al Gabo García Márquez? Pues como un gran escritor. Creo que eso es lo que ha sido García Márquez, un escritor que enriqueció muchísimo la lengua española, la cultura latinoamericana, la novelística de su tiempo, y un escritor del que se puede decir quizá lo mejor que se puede decir de un escritor, que sus libros lo van a sobrevivir y que van a seguir ganando lectores, ¿no?, después que la muerte. ¿Vale la pena defender la democracia? Bueno, yo creo que si uno quiere vivir con un mínimo de seguridad, con sus derechos humanos reconocidos y respetados, con suficiente libertad de expresión para poder expresar sus críticas, sus desacuerdos con el mundo en el que vive, desde luego que vale la pena defender la democracia. Así es, cierro con esto. La tecnología que hoy tenemos, la conexión del mundo, no permite que se escondan las cosas que antes se escondían. ¿Sienten ustedes? Es verdad, yo creo que es cierto. Por ejemplo, en el campo de la censura, creo que la censura hoy día es muchísimo menos eficaz que en el pasado, porque hay una tecnología que permite sortear la censura, y en ese sentido, pues sí, la libertad de expresión ha progresado muchísimo. Creo que la tecnología ha sido extraordinaria en el campo de la información, pero tampoco creo que debemos endiosar la tecnología como una especie de panacea para resolver todos los problemas. No, yo creo que la tecnología en el campo de la cultura, por ejemplo, a veces trae más problemas que soluciones, ¿no? Es decir, que sea una herramienta, pero que tengamos control sobre ella, y que la tecnología no empiece a controlarnos a nosotros, para que no se materialice la pesadilla orwelliana, ¿no? Sí, eso es lo más grave, que es lo que lo vemos cada rato. Cierro con un saludo suyo para Venezuela, para darle optimismo. Primero, darle las gracias de que usted está pendiente de lo que pasa en el país desde hace mucho tiempo. Ha sido muy valiente en el sentido de afrontar inclusive cualquier vicisitud, vejamen que los gobiernos estos hacen. Pero mensaje a todos esos jóvenes con los que usted creo que tuvo un encuentro con una de las jóvenes hoy importantísimo. Entonces quiero que quede pues sí, con mucho gusto. Mire, un saludo muy cordial, muy especial, entrañable a todos esos jóvenes que en realidad no solo están luchando por traer la libertad y la legalidad a Venezuela, sino por traer la libertad y la legalidad a toda América Latina. Creo que aquí en Venezuela, en estos días, en estas semanas, en estos meses, se está jugando verdaderamente el futuro de América Latina. Venezuela es un país que lo ha tenido en el pasado y seguramente lo va a tener en el futuro, una gravitación muy grande sobre el resto del continente, principalmente sobre Sudamérica, de tal manera que la lucha que se ha iniciado aquí en esta tierra es para el resto de América Latina tan importante como para los venezolanos. Por eso hay que desearles éxito, y que sea un éxito pronto, que traiga a Venezuela la paz, la legalidad, la libertad, el desarrollo y el progreso, que es el sueño de todos los latinoamericanos de nuestro tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias también por estar con nosotros, de verdad que muy agradecido, y buena suerte y mucho éxito. Y leeremos esa obra, veremos, disfrutaremos el Decamerón. Pues muchas gracias.